Perfecto, pues muy buenos días a todos. Un saludo desde la ciudad de Puebla. Hoy, 31 de octubre del 2025, estamos muy contentos. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Eduardo Pérez, con un tema importante. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Te cedo los micrófonos. Gracias por, como siempre, estar participando y poner tu mejor disposición para que nosotros podamos, pues, aprender y entender un poquito. O un mucho la importancia de tener productos de buena calidad para lo que es la higiene personal y en este caso, pues la boca, ¿no? Que como nos comentabas en un entrenamiento pasado, pues la digestión y la salud empiezan por la boca. Así es que ya no te robo más cámara, doctor. Adelante, bienvenido, doctor Eduardo Pérez, y le damos un fuerte aplauso ahí virtual en el chat. Se los voy a agradecer a todos. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Vic. Eh, Les agradezco mucho la invitación y a Mar, a todos, gracias por estar aquí tempranito desvelándose con uno. La verdad, bien contento de poder compartir un poquito pues, de todo lo que vemos en la escuela. Ya parece que regresé a la universidad. Dice, tú estás, no sé, se ve ahí, ¿no, verdad? Sí, doctor, ya A vemos ver su si abre. pantalla, dice halitosis, que no te quite el aliento. Ya vemos ahí la imagen, ya está la presentación compartida. Ya está la presentación, Sí, pero yo lo veo en chiquito. Déjame sí. ver porque algo hice mal, porque ahora ya la quiero ver en grande. A ver, No, tú no ahí te está. preocupes, doctor. ¿Ya? Listo. Sí, sí, ya. Bueno, escogí este curioso título, tomando en cuenta, pues es algo que muchas veces nos preocupa, la halitosis, y uno de los grandes problemas que es este padecimiento o esta situación que a veces tenemos, porque también puede ser un padecimiento, es que el último que puede darse cuenta de que está sufriendo de halitosis es el que la padece, puesto que nosotros llegamos a acostumbrarnos al olor que emana nuestra boca y entonces, perdón, entonces no darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eh, Una de las causas más comunes, por ejemplo, pues, y todos estamos conscientes de eso, es de que, pues, la mala higiene, ¿no? Perdón, la acumulación recuerden que después de que nosotros nos cepillamos, pasan 20 minutos y comienzan a acumular, bueno, se forma una película alrededor del diente nuevamente de bacterias. Obviamente en este momento son bacterias propias de la flora bacteriana de la boca. Y a su vez, conforme va pasando el tiempo, si nosotros no tuvimos una higiene adecuada, pues entonces sobre de esa película se comienzan a unir restos de alimentos en dientes y encías y pues poco a poco se comienzan a fermentar, ¿no? Entonces nos dice aquí que no cepillarse los dientes ni usar un hilo dental regularmente contribuye significativamente a la halitosis. Eh, Déjenme ver si está por aquí el apuntador. Aquí está. Y entonces, reconocemos también que ciertos alimentos, como el ajo y la cebolla, en México, pues es deliciosa la comida, es muy condimentada. Y pues es común que después de que nosotros comemos, pues pudiéramos tener un aliento muy relacionado a lo que hemos comido, ¿no? Casi, podemos adivinar cuando alguien fue a comer memelitas, o las famosas, chalupas, luego el olor característico hasta se antoja, ¿no? Bueno, en el reconocer el olor, no justamente el aliento del compañero, ¿verdad? Pero, pues
los gases que se producen con estos tipos de alimentos, pues pasan a torrente sanguíneo. Alguna vez en otra plática, no sé si se los comenté, se hizo una prueba de que le ponían unas cebollas en las plantas de los pies a una persona y en cierto tiempo, no recuerdo si después de 30 minutos aproximadamente, comenzaba uno a tener aliento a cebolla. ¿Por qué? Porque se puede absorber a través de la piel, este, obviamente lo que emana la cebolla, y a su vez que se convierte en gases, pasan a torrente sanguíneo y se excretan esos gases a nivel pulmonar. Entonces, podemos tener aliento a ajo o a cebolla, y es porque se eliminan los gases a través de los pulmones. El otro motivo, algo que no podemos evitar, es sufrir de boca seca. La saliva, nosotros la conocemos como que tiene una función, entre muchas otras, de acción buffer, se llama. El hecho de que nosotros estemos secretando constantemente saliva nos sirve, uno, para el barrido de los excesos de alimento, ¿sí? Independientemente de que sea para reblandecer el bolo alimenticio y poder comenzar a desdoblar los alimentos. El hecho de que nosotros podamos salivar ayuda a que tengamos menos restos de alimento adheridos a la boca, ¿sí? Sirve para barrer, pero obviamente nada más es coadyuva, no es que ya con que estemos salivando, ya sea suficiente. Bueno, cuando nosotros dejamos de salivar, obviamente, cuando es muy común, pues cuando nosotros vamos a dormir, lejos de que a veces podamos dejar la almohada llena de saliva, hay un momento donde este, nosotros la salivación disminuye. ¿Por qué? Porque también tendemos a ser respiradores bucales mientras que dormimos. Y entonces eso permite que haya una deshidratación de los tejidos, un posible aumento de algún tipo de bacterias, y entonces podamos tener mal aliento, ¿sí? Y creo que eso lo podemos reconocer. Otra de las causas comunes de la halitosis, bueno, pues son las condiciones que pudiéramos tener en boca de algunas enfermedades bucales, tales como la gingivitis, periodontitis en todas sus variedades. No es nada más que exista la periodontitis. Este, este hace que, obviamente, la periodontitis, debido a que hay una mala técnica de cepillado, eh, obviamente, déjenme comentarles que la periodontitis es cuando nuestros tejidos de soporte que rodean al diente, pues han sido afectados. Lo malo de la periodontitis es algo así como la diabetes. Una vez que la adquieres, ya no se puede eliminar. Nosotros la podemos controlar, pero ya no se elimina. Entonces, es importantísimo para todos los que llegan a padecerla entender que si nosotros comenzamos otra vez a descuidar el cepillado, o si queremos controlar esta enfermedad, todos los días, 3 veces al día, tenemos que cepillarnos, debido a que el tipo de bacteria que hemos adquirido eh, no se puede eliminar ya de boca. Así usemos el enjuague bucal, así usemos el enjuague bucal de melaleuca. Lo siento mucho, la periodontitis solamente con un buen cepillado se puede controlar, ni con la saliva de San Pedro, decía un doctor. Entonces, sí, la periodontitis es una de las causas principales que pueda dar un mal aliento. Diente con caries, cuando es en la superficie de la muelita, como vemos en este tipo de caries que está aquí en la superficie no causa mal aliento. El que causa mal aliento son aquellos donde ya son reservorios
de gran acumulación de restos de alimentos y bacterias, y entonces eso sí nos van a afectar en el aliento, mientras no. El- Otra de las causas que podemos tener son por condiciones médicas. Algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades respiratorias, problemas gastrointestinales y enfermedades renales. Eh, Ahora, independientemente de esto, puede haber factores externos que nosotros vamos a favorecer a, a que tengamos mal aliento. Y pues aquellos que no fumamos y estamos cerca de fumadores, bueno, pues reconocemos inmediatamente el aliento olor a tabaco. Obviamente que hay grados de esta, de la emanación de la intensidad del olor. Eh, Hay gente que aunque ya no esté fumando, sigue oliendo a tabaco. Eh, Amigos que fuman, dejen de fumar, no es nada agradable estar conviviendo con ese tipo de olor, si es que uno no fuma, ¿verdad? Es, yo me acuerdo que María Félix en alguna entrevista dijo que cómo le había hecho con el problema del tabaquismo de su marido, que fumaba puro, y dijo, bueno, pues como según ella sí lo quería, porque yo digo que según ella, tuvo que aprender a fumar para poderla tolerar. Y obviamente el consumo de alcohol, ¿no? Cuántas veces no también hemos tenido personas que están junto a uno y que nos hablan de cerquita y dicen, échale tanta coca, ¿no? Una frase muy común debido a la intensidad del, este, del olor que emana, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos que reconocer que hace este olor son los compuestos volátiles de sulfuro, tales como el sulfuro de hidrógeno y el metilmercaptano, que están principalmente relacionados a este olor azufroso, ¿no? Que es para la mayoría desagradable, puedo decirlo así. Mientras que en el dimetilsulfuro, este está asociado a los factores de externos o extraorales que causan la halitosis. Y bueno, me encontré esta información donde nos dice que varias enfermedades sistémicas, habíamos comentado, que podrían producir el aliento, diferentes tipos de olores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, hay algo muy común que le llamamos cetoacidosis diabética. Y el olor que ellos emanan, y que les recuerdo, ellos no lo pueden identificar, es olor como vino dulce o afrutado, se le dice, y ligeramente como acetona. Esto obviamente lo detectamos cuando el paciente no está controlado, ¿sí? La insuficiencia hepática provoca un olor a ratón único para aquellos que no han tenido ratones así que deja el ratón un área orinada, pues el olor es a humedad. Es ligeramente dulce y azufre. Y por ejemplo, en la insuficiencia renal va a producir un olor a orina o a amoníaco. Entonces hay, eh, obviamente, las personas que sufren, tienen estos padecimientos, pues son olores característicos de los cuales podemos identificar. Y bueno, pasemos a cómo higienizar nuestra boca, ¿no? Es todo muchísima información que podríamos estar analizando y platicándoles por qué, pero voy a tratar de ser un poquito breve, ¿sí? Obviamente nosotros nos preocupamos por no tener este mal aliento y déjenme platicarles que existen dos maneras para saber si uno sufre de halitosis a pesar de haberse cepillado. Una es que
la persona que más confianza tienes, le preguntes si tiene mal aliento, ¿sí? Y obviamente pues ya te diga sí o no, puede ser muy difícil o desagradable, o tal vez eh, vergonzoso tener que preguntarlo, pero pues es lo que se debe de hacer. Y la otra, pues, es asistir con un especialista en halitosis. Tienen una máquina que detecta el gas y entonces, hacerte chequeo de los gases que emanan de tu boca para que te diga, qué tipo de gases está despidiendo, si son dentro de los normales o, aquellos que acabamos de ver. Entonces, pues no sé si se quieran ahorrar la consulta o ir con un especialista. Los doctores que nosotros, los que no tenemos esas máquinas, eh, pues normalmente, pues cuando el paciente nos habla, pues nosotros les indicamos, ¿sabe qué? Detectó que tiene usted este problema y bueno, pues damos las indicaciones debidas para que solucione el paciente su problema, ¿no? Las, por si no lo sabían, la forma en que uno se cepilla tiene nombre, o sea, las técnicas que nosotros enseñamos. Está la técnica de Bass, la de Stillman, la de Starkey, Charters, Scrub y Fons. Híjole, son muchas, así es que estén bien despiertos, por favor, para que se las aprendan. No, no, no se crean, nada más es broma. Nada más voy a hablar un poquitito de cuáles son las que estamos usando, pues nada más por conocimiento general, ¿no? Luego, independientemente, pues Bass y Stillman, por ejemplo, tienen sus modificaciones, de lo cual ahorita vamos a platicar. Algo que quiero comentarles que puede ayudar a saber si nuestra técnica de cepillado está correcta es la utilización de pastillas reveladoras de placa o soluciones reveladoras de placa. Las pueden comprar por internet o inclusive si ustedes conocen dónde hay un depósito dental, pues cerca de donde hay una escuela de odontología siempre hay depósitos dentales y pasar y comprar pastillas reveladoras de placa. Hubo un tiempo que estuvieron vendiendo un enjuague bucal que pigmentaba los dientes de azul. Lo sacaron del mercado. Honestamente, no sé por qué, no se vendió, no gustó. Me parecía una buena idea que la gente pudiera usar el enjuague bucal, que se pintara los dientes. Es desagradable verse los dientes así. Sin embargo, esta pigmentación se quita muy fácil con el cepillado cuando se realiza bien el cepillado. Entonces, eh, puede servir que si no vas a salir rápido de tu casa, pues utilices una pastilla reveladora, cheques cómo estás cepillándote y así identifiques si te has cepillado correctamente todas las zonas de la boca. Existen en la actualidad unos líquidos que ya inclusive tiñen en 2 o 3 tonos y te indica qué tiempo ya lleva esos detritus biopelícula en boca. Por ejemplo, lo que está en moradito es lo más reciente y ya lo que está en azul en la superficie del diente es que ya lleva mucho más tiempo. Esto estamos hablando de ya de semanas, lo de azul. Lo otro puede ser de algunas horas, ¿sí? Hasta 24 horas pudieron haber pasado. Entonces, eh, pues todavía está así, ha avanzado mucho la tecnología en estas cosas. Eh, esta foto la puse porque quiero recordarles que el cepillarse frente al espejo mejora hasta un 50% la técnica de cepillado. Es decir, que cuando lo estamos haciendo en el espejo, lo hacemos mucho mejor que cuando lo estamos haciendo, nos estamos cepillando y estamos haciendo cualquier otra cosa. Ponemos menos énfasis. Entonces, recomendación, cuando cepillemos nuestros dientes, que sea frente al espejo. Eh, la técnica de cepillado, cuando nosotros la ponemos en el diente, normalmente la que estamos viendo en boca en este momento, que es la de Fons,
no es la técnica ideal ya para adultos. La técnica como lo está colocando el muchacho aquí con los dientes cerrados y que a veces lo hacemos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y decía un maestro que es la técnica de violín, esa no es la correcta. Si nada más se llevamos hacia adelante y hacia atrás el cepillo, nada más estamos limpiando la parte más elevada de la superficie de los dientes y sin embargo la parte que está en la unión entre diente y diente, ahí jamás alcanzará el cepillo correctamente, ¿no? A nuestros babies, ¿cómo debemos de cepillar? Este, están viendo cómo deberíamos de estar comenzando a hacer el cepillado de nuestros bebés. Cuando son muy bebecitos, basta con una gasita y limpiar las superficies de los dientes. Ya cuando alcanzan una edad de entre año y medio, 2 años, dependiendo ya de, de cuánto coopere el bebé, podríamos comenzarle a usar el cepillo. Y yo calculo que más siempre debemos de estar hasta antes de los 5 años siempre pendientes de cómo está cepillándose, no nada más de verlo, es de nosotros llevarle la mano, mira, hazlo así, tantito te corrijo, porque es muy común que, no, no, yo solito, no, 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 espérame. Ahorita nada más te enseño cómo tantito, ¿por qué? Porque si siempre lo hace nada más o muerde el cepillo o se come la pasta, no va a cepillar y comienzan a tener problemas de caries pensando que nosotros sí estamos haciendo correcto en que use el cepillo, pero en realidad lo está haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que cepillarle un poquito y ya entonces el que continúe para no quitarles esa costumbre de que usen el cepillo. Eh, Tenerlos sentados sobre las piernas puede ser una opción, o acostaditos cuando están muy chiquititos, acostaditos en unas camita donde tengamos buen acceso a sus dientes, aunque sea sin pasta. No es crucial cuando son bebés que lleve pasta, pero pues las de melaleuca tienen un agradable sabor a manzana, entonces perfectamente. Eh, es importante. Acuérdense que nuestros hijos, pues muchas veces son pues son, perdón, hacen lo que nosotros les mostramos, ¿no? Entonces siempre decimos, vete a lavar los dientes, vete a lavar los dientes, pero el papá y la mamá no van a lavarse los dientes. Entonces es mucho mejor, no fácil, es mucho mejor que les digamos, a ver, vente, vamos a lavarnos los dientes y vean el ejemplo de cómo nosotros estamos haciendo el movimiento del cepillo, y entonces así se quede como un hábito y no estemos pensando que porque nosotros los obligamos, es típico, es que le digo que se lave los dientes y no se lava los dientes. Ajá, pero la mamá tampoco se los lava, entonces yo no sé cómo no no reconoce que también está haciendo mal, ¿verdad? Vamos a ver. Tipo de cepillo. Pues existen inmensidad de tipos de cepillos en el mercado. Es un poquito difícil decirles usen este cepillo porque va a depender del tamaño de la boca, del tamaño de los dientes, de la erupción de los dientes, pero bueno, en características generales, un cepillo de cabeza redondeada, múltiples cerdas, considero que es mucho mejor que aquellos que están cabeza recta y pocas cerdas, ¿sí? Por el efecto de barrido que va a pasar sobre la superficie. Ahora, las cerdas, ¿de qué características deben de ser? Yo recomiendo las cerdas de dureza regular. Honestamente, yo usé el cepillo de cerdas suaves y me parece como que no tengo que estar muchísimo tiempo haciendo el efecto de cepillado. Eh,
sí se indica el cepillo de cerdas suaves para aquellos que ya tienen problemas en las encías, que les son muy sensibles, que les causa dolor el cepillo. Entonces, bueno, utiliza el de cerdas suaves. Definitivamente el cepillo de cerdas duras, ese no, ese está comprobadísimo que agrede demasiado la encía, perdón. Y entonces ese definitivamente no se recomienda. Pero unas de cerdas regulares o blandas, si es que así lo prefieren, no hay problema. Nada más que con el de cerdas blandas hay que hacer mucho más movimientos que con uno de cerdas medianas. Pero bueno, lo importante no nada más es el tipo de cepillo, sino también la técnica que utilicemos. En este caso estamos viendo unos cepillos que son con muy poquititas cerdas, donde indicaría un cepillito chiquito como este o como este para las zonas más posteriores. Inclusive podrían algunos tener dos cepillos para el cepillado, porque hay unos que tienen unos cepillos tan grandes que no alcanzan las partes más posteriores donde están esas molitas del juicio, que nosotros les decimos terceras molares, y que no se va a higienizar. Entonces, no es conveniente que sea muy grande por eso. ¿Qué tamaño debe ser? Pues lo que abarque más o menos entre 2 y 3 dientes. Ya ustedes deciden el tipo de cepillo. Este que lleva las cerdas oblicuas o inclinadas no se recomienda. ¿Sale? Y bueno, para empezar, ¿alguien se acuerda de la canción del conejito? De que los dientes de arriba se cepillan para abajo y los dientes de abajo se cepillan para arriba. Pues así es. Ah, y tus muelitas debes de cepillar con un movimiento circular, decía la canción, ¿verdad? Con más ritmo, más bonito, pero y que bueno, a mí se me quedó mucho la cancioncita que la pasaban a cada rato en la televisión, cuando todavía veía televisión. Entonces, esa es la técnica, cepillar los dientes, nada más que ahora con unas pequeñas variantes. Existen dos técnicas, una dice que debes de colocar las cerdas a la altura de la encía, ¿sí? Y se flexiona ligeramente para dar un masaje y posteriormente se gira, como dice la flechita, haciendo un efecto de barrido. Así como cuando barremos el piso, pues así se debe de hacer un efecto de giro para que se pueda barrer. De hecho, déjenme decirles que debe de ser un movimiento de muñequeo el que nosotros debemos de hacer cuando nosotros cepillamos, ¿sí? Pero algo que en muchos nos falla es colocar esta inclinación hacia la encía. La mayoría lo ponen en forma perpendicular, es decir, las cerdas dirigidas directo a la superficie del diente, y se les olvida que tenemos que hacerle una limpieza a la encía. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en eso para que de esta manera limpiemos correctamente el cuello del diente y y a su vez estemos estimulando la encía para tener más resistencia. ¿Cómo es eso de estimular a la encía? De tener más resistencia, hagan de cuenta cómo las palmas de nuestras manos, cuando nosotros hacemos, bueno, para aquellos que gustan de ir al gimnasio y cargan la barra de las pesas, pues comienzan a salir callos. Aquellos que, como yo, que barro todos los días mi casa, comienzan a salir callitos, ¿verdad? Todos reconocemos que las palmas de las manos tienen una superficie queratinizada. La superficie de la encía también es queratinizada precisamente para resistir los embates de los alimentos y de las bacterias. Entonces, el que nosotros lo limpiemos permite que se eliminen las bacterias, pero a su vez se forme esta queratina sobre la superficie. Si han notado que de vez en cuando comienza a sangrar las encías, es porque esta queratina se ha ido perdiendo, la resistencia del tejido se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Por la presencia de bacterias. Y entonces, haciendo un mejor cepillado va a disminuir. Con esto no quiero decir que no visiten al dentista, porque si siempre hay
bacterias y a veces no es sobre la superficie, sino que está por debajo de la encía. eh, Puede mejorar la condición de la encía, pero sin embargo las bacterias siempre van a estar afectando. Entonces, hay que ir por eso a limpieza para que el doctor nos limpie por debajo de la encía si es que así hubiera restos de tártaro, ¿no? Y bueno, aquí voy a salirme tantito de la plática y les voy a pasar un video rapidísimo para que veamos la técnica este, de cepillado. Vic, ahí se está viendo el video. Espero que sí. Bueno, y aquí ¿qué nos está diciendo? Que la boca se divide en cuadrantes. La parte superior, obviamente, son dos cuadrantes, el uno y dos. El del lado izquierdo sería nuestro derecho. Y nos dice que debemos de comenzar por los dientes posteriores y debemos de llevar un orden. ¿Por qué debemos de llevar un orden? Porque es muy común que que podamos dejar algún espacio sin cepillar. Perdón, sigue pasando el video, es que me llaman. Técnica correcta de cepillado. Ahí está. Y bueno, como pudieron ver, pues le voy a regresar tantitito. Es poquitita la pasta que debemos de colocar y el movimiento que se realiza es un giro. Comenzamos desde la molar más posterior, colocando el cepillo sobre la encía con una pequeña inclinación y girando. Ahora bien, aquí lo hace muy rápido. ¿Cuántas debemos de hacer? Bueno, cuando vayan al dentista y cuando hay problemas periodontales, les vamos a decir 20 veces por zona. Cada dos dientes los deberás de cepillar. 20 veces ese movimiento. 20 veces las dos molares más posteriores, 20 veces el diente central y lateral, así a su vez, conforme vayamos avanzando, del más posterior hasta el más anterior, este, ¿por qué les decimos tantas veces? Pues porque es muy común que, si les digo 20 lo hacen nada más 10. Entonces, los pacientes que ya tienen problemas periodontales necesitan muchísimo, muchísimo cepillado. Entonces, la única manera de mejorarlo es haciendo mucho énfasis en esto. Nosotros comentamos que perdón, déjenme ponerle pausa. Eh, el 90% del éxito del tratamiento periodontal va a depender del paciente, es decir, de que el paciente realmente se cepille. Imagínense cuánta es la importancia para que realmente funcione. O sea, hacer una buena técnica es súper importante. Y si nosotros nos cepillamos, difícilmente vamos a necesitar un tratamiento en boca. Bueno, en este caso, las muelitas, si se dan cuenta, las cepillan de adelante hacia atrás. Puede ser movimientos circulares o puede ser movimientos de adelante hacia atrás, como nos muestra el video. Este, o podemos combinarlo finalmente. Entonces, puedo hacerlo adelante hacia atrás, como está aquí, o movimientos circulares. El chiste es que entre en las fisuras que tienen la anatomía de nuestros dientes para barrer lo más que se pueda las placas bacterianas. Y pues sucesivamente nos pasamos al cuadrante 2 y al cuadrante 3 posteriormente y el cuadrante 4. Eh, Existen otras técnicas donde, eh, déjenme regresarle un poquito. Les comento, donde nosotros, pausa, 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 ahí está. Comenzamos por el lado derecho y cepillamos todo el frente hasta terminar el lado izquierdo. Luego limpiamos toda la parte por el lado del paladar hasta terminar del lado derecho. Y luego limpiamos muelitas del lado derecho y nos brincamos a muelitas del lado izquierdo. De ahí nos pasamos a toda la parte vestibular del lado izquierdo, perdón. Pasábamos por el frente,
obviamente cepillando los dientes anteriores hasta llegar al lado derecho. De ahí nos pasamos por dentro, todo, hasta llegar al lado izquierdo, muelitas del lado izquierdo, y luego nos pasamos a muelitas del lado derecho y ahí terminaríamos, cerraríamos el ciclo de ir y venir, todo de una sola intención para no estar brincando. Pero si ustedes consideran que el que acabamos de ver se acomoda mejor a su técnica de dividiendo en cuadrantes, este, aquí estamos viendo cómo es la técnica. Obviamente los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Lo importante es que no dejemos áreas sin cepillar. Ahí estamos viendo cómo pasa el cepillo en los espacios, le llamamos nosotros proximales, es decir, la unión entre diente y diente. Recuerden que son 20 veces. Ahí en la técnica que yo recomiendo se seguiría hasta el otro lado hasta terminar. Súper importante verificar la posición del cepillo, y esto solamente lo podemos hacer frente al espejo. Créanme que cuando los pongo a prueba al paciente, hasta nerviosos se ponen cuando les verificamos la técnica de cepillado. Los dientes del frente, perdón, esta sería la posición correcta, inclinadito y paradito el cepillo, de preferencia no acostado, porque el cepillo no cabe. Hay personas que tienen boca muy grande y ahí sí cabe. Si cabe el cepillo, sin problema, pero si no, paradito el cepillo, agachamos la cabeza para no salpicar el espejo todo de pasta, es algo que les molesta a las amas de casa que hacen la limpieza, o si no, a la persona que hace la limpieza. Y lo que les comentaba, falla la gente en el cepillado. Falla mucho debido a que no han sido, nunca hemos sido instruidos, bueno, yo sí, obviamente por la carrera, pero no nos instruyen cómo debemos de cepillar, ¿sí? Y una vez que terminamos los 4 cuadrantes, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que pasarnos a cepillar la lengua. Eh, Miren, ahí está, sería lo que estamos viendo en la imagen. Es la técnica de Bass. Así, la que vimos antes es de Stillman, y esta es la técnica de Bass. Es decir, meter las puntas del cepillo mero en el surco, dirigirlas directo. Esta técnica es principalmente para los que sufren de encías inflamadas, darle ese masaje dentro del surco para eliminar lo más que se pueda de los restos. Y obviamente, permítanme un segundito. Se activó, se terminó el video y comenzó un video de El abuelito de México. Ahí está. Ok, la limpieza de la boca. Puede ser con el cepillo, sí, un cepillo suave, digo regular o suave. En una plática anterior alguien me preguntaba que sí, que le habían comentado que estaba contraindicado hacer la limpieza del cepillo. Y pues me di a la tarea porque yo nunca había escuchado eso de que estaba contraindicado, y no. Sí nos dice los estudios que podemos hacer la limpieza siempre y cuando no sea agresiva. Debe ser suave el cepillado, no debe de ser hasta que la lengua quiéramos que quede rosita. No. Es tratar de eliminar buena cantidad de lo que está sobre la superficie, eso que algunos le llaman seborrea, otros eh, digamos, nosotros le decimos detritus o restos este, de, de escamación que hay sobre la superficie de la lengua. Y aquí nos dice que la capa que la cubre a la lengua suele contener células epiteliales descamadas, restos de alimentos, micropartículas, obviamente, bacterias y proteínas salivares. Obviamente todo esto proporciona un ambiente ideal para la producción de compuestos sulfúricos volátiles, es lo que significa esto, BCSC, y otros compuestos que puedan contribuir al mal aliento. Entonces, existen
rastrillos o limpiadores de lengua, rastrillos de lengua o limpiadores de lengua. Algunos tienen aquí como este que tiene cepillito, puede ser que no lo encontremos este modelo, pero basta con que esté obviamente esto, el tamaño así grande nos ayuda a que sea más rápido. O puede ser con nuestro cepillo. Comenzamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha e ir limpiando. Ahora, ¿qué tan hasta atrás debemos de limpiar? Lo que toleres. Es muy común que en un inicio, la limpieza de la lengua, se nos dificulte llevarlo más atrás, pero si nosotros repetimos y repetimos y repetimos, el efecto nauseoso que pueda dar se va desapareciendo entre más atrás lo estemos llevando al límite y obviamente tengamos mejor efecto. Porque es súper importante, porque es tanta la cantidad de partículas que están sobre la superficie que muy fácil se invade la superficie de los dientes y de los carrillos, es decir, la parte interna de las mejillas, nuevamente de bacterias. Entonces, lo que quiero es disminuir la gran cantidad de bacterias que puedan ocasionar este mal aliento. Si yo me cepillo la lengua, mi aliento confiable va a durar mucho más tiempo. Y ahora pasemos al uso del hilo dental. Este, Debemos de cortar unos 45 centímetros de hilo dental y lo vamos a enrollar sobre un dedo. Y entonces, aquí fíjense que en la imagen no está ahí tan ideal, lo enrolló en los dos dedos, pero lo que sí está correcto es la forma en que nosotros lo debemos de sostener. Y con nuestros dedos índices y pulgares podemos llevarlos a todas las superficies de nuestros dientes. También recomiendo que usemos un orden. Podemos comenzar al centro y a la derecha y luego al centro a la izquierda. Cuando nosotros lo utilizamos, una vez que llegó hasta el límite de la encía, aquí vemos cómo se debe de meter en donde se encuentra la papila, que es este tejido que tenemos aquí. Debemos de tratar de hacer de que baje, se recargue sobre de un diente y entonces subirlo, bajarlo varias veces. Y antes de sacarlo, recomiendo yo te pases al otro diente, al que está juntito. Y recórrelo tantito para que esté limpio, digamos, unos centímetros, un centímetro, perdón, y te pasas al diente de junto. Y entonces otra vez subes, bajas, tallas y ya entonces lo sacas, para que no estés metiéndolo otra vez, ¿no? Porque muchas veces eso hace que tarde. Entonces limpias un lado, perdón, y luego el otro lado y así diente por diente para hasta alcanzar todos. Conforme vas avanzando, vas desenrollando de un dedo y vas enrollando en la mano que no tenías. Es como se debe de utilizar. Eh, Pasémonos a los pacientes que tienen brackets. Los pacientes que tienen brackets se dificultan, o más bien, la presencia de los brackets acumula mucho más partículas, entonces deben de tener un cepillado especial. En este caso, la técnica recomendada para ellos es invertida. En lugar de colocar el cepillo dirigido directamente, las puntas hacia la encía, se invierte a 45 grados de manera invertida, dirigida hacia el bracket. Y ahí es donde se tiene que comenzar a cepillar. Después deberá de cepillar la otra mitad del diente. ¿Sí? Existen en el mercado cepillos que tienen un surco al centro en su superficie y supuestamente es para aquellos que tienen bracket. La verdad es que no es indispensable, sino podemos usar el mismo tipo de cepillo eh, para hacerlo, porque ese que tiene el surquito en el centro, no hay evidencia que sea mejor que la técnica que estamos viendo aquí. Esta técnica que estamos viendo se llama de Charters, ¿sí? Y se utiliza en los pacientes que tienen brackets, en los pacientes que tienen problemas de recesión gingival, es decir, que han perdido nivel de la encía o que tienen dientes muy sensibles. Y bueno, obviamente la parte interna, pues se
cepilla igual, porque no hay nada que estorbe, ¿no? ¿Cómo deben de usar el hilo ellos? Bueno, pues tienen que pasar el hilito entre el alambre y el diente, ahí en donde está la unión, y diente por diente, pues deberán de ir cepillando con la misma técnica. Por lo menos se recomienda una vez al día el uso del hilo dental, ¿sí? Tanto para los pacientes con brackets como los de nosotros, una vez al día. ¿Y cuál sería la hora más recomendable? La noche. Cuando nosotros nos vamos a dormir, si nosotros nos cepillamos, nos quedamos con todos los restos de alimento y todo el acúmulo de bacterias que han pasado. Y entonces es cuando es más estamos afectando a nuestros dientes, a nuestra salud bucal, eh, cuando nos cepillamos por la noche. ¿Sí? Entonces es la que no se nos puede olvidar. Existen otros aparatos como los cepillos interdentales. Algunos estudios han mostrado que utilizar el cepillo interdental es mejor todavía que el uso del hilo. Todavía tengo ya ahí mis dudas. No sé si este estudio que nos los presentó una casa comercial de cepillos interdentales era para vender sus cepillos, pero lo que sí tiene mucha razón es de que la caries no se inicia en la zona de donde están nuestros dientes unidos, sino que comienza por debajo de este inmediatamente. Y un cepillo, la verdad, interdental, eh, a veces puede ser un poquito más fácil de manejar, ¿sale? A veces. Obviamente va a depender también de que lo use y la verdad es que el costo de los cepillos interdentales, perdón, tiene que ser al tamaño, seleccionado al tamaño de el espacio. Es decir, que ¿quién te va a decir cuál es el tamaño? Pues el profesional de la salud bucal te va a decir, este es el tamaño que tú puedes usar, si el más chiquitito o más grande, dependiendo del espacio que tienes. Y dos, así como el cepillo, si lo usas va a funcionar, si no lo usas, jamás. Cepillos eléctricos. Bueno, los actuales cepillos eléctricos, los primeros giraban, actualmente solamente oscilan, son como las lavadoras chaca chaca, ¿no? Derecha izquierda, muy suave. Y esa vibración sí ayuda a mejorar la técnica de cepillado. Este, Obviamente debemos de cubrir los espacios. Los cepillos pueden ir hasta a razón de entre 900 a 1,600 pesos. Bueno, creo que hay unos por ahí de 3,000 y tantos pesos cuando ya tienen repuestos estos. Las marcas más reconocidas, Philips y Oral-B, son las más reconocidas en estos cepillos. Puede haber muchos cepillos que a lo mejor no son los ideales, pero cuando sí los recomiendo, pacientes bueno, se consideren ellos que no, que se les dificulta la maniobrabilidad de un cepillo manual, o los pacientitos de tercera edad o alguna enfermedad en articulaciones que no puedan sostener correctamente el cepillo. Entonces, la función del barrido nos va a ayudar la vibración solamente poniendo en la superficie del diente. Este, entonces, estos pacientes es mejor que usen eso a que no usen los cepillos manuales, ¿no? Hay pacientes que sufren de artritis, y entonces ya no pueden sostener un cepillo. Un cepillo eléctrico puede servir de mucho. Y bueno, para aquellos que tienen prótesis dentales, puentes, en pocas palabras, bueno, pues existe el hilo Superfloss. Este hilo tiene unas puntas rígidas que favorece la penetración entre diente y diente y entonces pueda meterse el hilo por debajo de los puentes, como vemos aquí en esta zona, y limpiar. Otra característica es que el hilo se vuelve esponjoso, entonces eso permite que haya un mejor barrido. Obviamente, pues esto lo recomendamos para todos los pacientes que ya usan
prótesis que son a base de puente, que no podemos meterlo desde arriba hacia abajo, y entonces hay que meterlo por los espacios, las ranuras que quedan de estas prótesis. Y bueno, pues por último, las pastas. ¿Qué les puedo decir? Ni modo que les recomiende otras, no puede ser otra más que las pastas de eh, porque pues nos ayudan a prevenir la caries, calma los dientes. Bueno, hay pasta para dientes sensibles, hay pasta para que nos pueden dar un blanqueamiento natural que no sea dañino, y tiene pulidores o sustancias que ayudan a que el diente quede efectivamente limpio, pero sin dañar el esmalte. Es muy importante eso. Por mucho tiempo se supo que en la pasta Colgate, no por hablar mal, pero existen pastas que eran muy abrasivas y obviamente pues, favorece a que se pierda estructura de la superficie, y más en aquellos pacientes que notamos que son, por ejemplo, aprensivos y que exceden en la fricción sobre la superficie. El diente, habíamos comentado en la ocasión anterior que era un tejido muy duro. No existe tejido más duro que el esmalte. Y una vez que se pierde, a nivel de los cuellos de los dientes, está por abajo un tejido que es como el hueso. Bueno, pues el que nosotros estemos friccionando ese tejido se vuelve todavía mucho más fácil la pérdida de estructura que todavía que en el esmalte, ¿no? Y bueno, la gran ventaja que tiene nuestra pasta es que tiene la tecnología Pro Radiant, que es una mezcla que contiene xilitol. Acuérdense que es un edulcorante anticariogénico, no nada más le da sabor, es anticariogénico, aceite de melaleuca que elimina gran cantidad de microorganismos, perdón, de microorganismos, y además bicarbonato de sodio que es un excelente limpiador, y entonces pues tenemos una excelente pasta dental. Las tenemos con flúor o sin flúor para aquellos ya que consideran que no es necesario que usen con flúor. Ya habíamos platicado, no me voy a abordar mucho más en esto. Y estas que son doraditas son pastas, abrillantadoras o aclarantes. No me gustaría decirle blanqueadora porque los dientes no son blancos. Pastas aclarantes que nos dejan una superficie más, bueno, disminuye la tonacidad del tono del color del diente, y entonces se nos ven, pueden ver más bonitos los dientes. Cabe recalcar que son de baja espuma, no por eso tenemos que echarle más pasta, este, y desperdiciar, ¿no? Tenemos nosotros también, acuérdense que es sabor canela, para aquellos que ya están aburridos del sabor menta o prefieren mucho el sabor de canela. Nuestra pasta nos ayuda a refrescar el aliento, blanquear los dientes, fórmulas de origen vegetal. El sabor es muy rico, la verdad, sí, no tengo ningún problema con el sabor, la verdad. Uno que se dedica a revisar estos detalles, y pues puede prevenir la formación de sarro. No contiene edulcorantes artificiales, colorantes artificiales, conservadores artificiales, sabores naturales, limpiadores no contiene limpiadores de baja calidad, y aditivos, aquellos que acuérdense que ayuda a mantener la consistencia de la pasta, que puedan ser sintéticos y nocivos, como ya algunos recordarán, que habíamos dado en en la plática pasada, cómo pueden ser dañinos. Y bueno, pues, qué mejor para refrescar el aliento de Breath Away, es el nombre de nuestro enjuague bucal. Contiene menta, canela, clavo, romero. Acuérdense que el clavo de olor ayuda mucho a disminuir las molestias ligeras, ligeras de boca. Este,
contienen romero, buenísimo también en ese sentido. Mirra, que da una protección superficial, una resina natural que ayuda a proteger la superficie del diente. Como había comentado antes, yo lo recomiendo principalmente después de la cirugía y me ha dado excelentes resultados. En lugar de mandar enjuagues bucales más específicos que puedan valer 400, 500 pesos el enjuague bucal, este sale muy accesible en costo y he tenido muy buenos resultados en estos casos. Y bueno, en este caso, comentar sobre el refrescador del aliento Cool Shot. Solamente quiero comentarles, el uso del chicle dental para algunos pacientes puede ser problemático por la articulación dental que pueda sufrir nuestro disco articular, así como el que tenemos en la rodilla, tenemos uno en, en la articulación de la mandíbula, se puede ir desgastando. Entonces, es común que a veces personas que usan constantemente el chicle terminan con problema de articulación, pues obviamente por un desgaste y problemas en la mordida. Entonces, el uso de un refrescante del aliento es una mejor opción, puede ser una mejor opción que utilizar el chicle. Dos cosas que se me olvidaba. El chicle puede barrer parte de los restos del alimento, sí, refrescarnos el alimento, pero no sustituye el cepillado, ¿sale? Y bueno, acuérdense que reducir los tóxicos en tu vida tiene recompensas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Por mi parte, es parte de lo